la crisis constitucional, este pseudo golpe de Estado que ha ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados. Y vamos a ver exactamente qué es lo que ha ocurrido. Eh, José María de Pablo publicó ayer un hilo en Twitter que básicamente resume qué es lo que nos ha llevado hasta aquí y básicamente pues voy a utilizarlo como hilo conductor para comentar ese hilo, añadir alguna cosa más que lo incluye, no, pues simplemente porque no lo incluye, y luego para explicar exactamente cómo se articula el recurso que ha puesto el PP, o sea, en qué se basa y por qué ese recurso es perfectamente legítimo, ¿vale? Y las izquierdas, como no, pues están mintiendo descaradamente, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues vamos un poco allá. Um, opera. Vale. Bueno, año 1978 se aprueba la Constitución, su artículo 117 asumió el principio de separación de poderes y en concreto la independencia del Poder Judicial. El artículo 122 estableció que el Poder Judicial estaría gobernado por el Consejo General del Poder Judicial, formado por el presidente del TS y 20 vocales. ¿Vale? Esto es importante. El Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial. ¿Vale? El Tribunal Constitucional es algo así como el árbitro de los órganos constitucionales, ¿vale? Que media cuando alguno de los, pues cuando el Congreso, por ejemplo, ¿vale? Se sale, o sea, no respeta la Constitución, ¿vale? El máximo órgano del Poder Judicial es, ¿vale? El nombre lo dice, es el Consejo General del Poder Judicial. El mismo artículo 122 estableció que los vocales del Consejo General del Poder Judicial serían 12 vocales elegidos entre jueces y magistrados, 8 vocales juristas, 4 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado. Año 1980. La primera ley orgánica del Poder Judicial, aprobada mediante estableció que los 12 vocales elegidos entre jueces y magistrados serían elegidos por votación de todos los jueces y magistrados. Año 1985. El Gobierno reformó la ley orgánica del Poder Judicial para que los vocales elegidos entre jueces y magistrados fuesen elegidos también por el Congreso y el Senado. Este nuevo modelo de elección fue recurrido ante el TC. Año 1986. La STC 108 de 1986 declaró que este modo de elección del Consejo General del Poder Judicial era constitucional, pero a condición de que se eligiesen los vocales atendiendo a criterios diferentes de la división de fuerzas existentes en las cámaras. Vale. ¿Cómo diablos declararon esto constitucional? Bueno, pues por esto que pone aquí José María de Pablo. Porque pone que son los 12 vocales elegidos entre jueces y magistrados, no por jueces y magistrados. O sea, que, que esos 12 vocales tendrían que ser jueces o magistrados, pero no necesariamente elegidos por los jueces y magistrados. ¿Vale? Y por supuesto, esta STC diciendo que bueno, que vale, que lo damos por bueno, pero hay que atender a criterios diferentes de la división de fuerzas existentes, se lo van a pasar por el arco de triunfo. PP y PSOE incumplieron desde entonces esa sentencia del TC y eligieron a los vocales en cada renovación del Consejo General del Poder Judicial atendiendo solo a la división de fuerzas de las cámaras. Cada partido ponía a los suyos. Año 1998. El Consejo de Europa adopta la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces y establece que los órganos de gobierno del Poder Judicial deben estar integrados al menos en la mitad por jueces elegidos por jueces. Año 2023. Y 2023, joder. Año 2003. El gobierno del Partido Popular aprueba la ley de arbitraje, pero hace trampa e incluye 2 enmiendas que no tienen nada que ver con el arbitraje. El PSOE presenta recurso de amparo. Vale, las enmiendas que no tienen nada que ver eran unas enmiendas dirigidas a parar el plan Ibarretxe. De que lo que lo sepáis como culturilla. Vale. Año 2011, la sentencia 119-2011 del TC estima el recurso de amparo del PSOE y declara que la inclusión de enmiendas en relación con la ley que se aprobaba vulneró los derechos de los diputados del PSOE. ¿Vale? Este es el mismo recurso que ha presentado ahora el PP y que lo vamos a ver en más detalle. Vale, aquí José María de Pablo se salta algo que creo que es relevante. Y es que es que durante este periodo es cuando se aprobó la LIVG, no sé si os acordáis de ella. ¿Vale? Y como sabéis, para renovar el Tribunal Constitucional hacen falta el acuerdo de 3/5 de la Cámara. ¿Vale? Y justamente
estaba pasando que había que renovar uno, ¿vale? Uno que era el que tenía que ser, digamos, propuesto por el PP, pero el PSOE bloqueaba todas las votaciones, ¿vale? Rechazando los candidatos. Igual que vais a ver que está haciendo ahora el PP, ¿vale? Manteniendo a 6 magistrados progresistas y 5 conservadores durante ese periodo, ¿vale? Que es justamente lo que está haciendo el PP ahora. Vale. El año 2011. El Partido Popular incluye en su programa electoral la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que vuelvan a ser los jueces los que elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Gana por mayoría absoluta. Año 2014. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se muestra en contra de que los partidos políticos elijan los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Año 2017. Autogolpe en Cataluña. El Tribunal Constitucional, a petición del PSOE, supongo, y Ciudadanos, impide algunas votaciones ilegales en el Parlamento de Cataluña. Ay, como que es el PSOE. Vale, año 2018. Finalizan 7 años de gobierno del PP, los 4 primeros con mayoría absoluta, sin cumplir la promesa electoral de devolver a los jueces la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Año 2018. El informe de cumplimiento del Greco, del Consejo de Europa, reprocha a España que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los políticos y pide modificar el sistema para que al menos la mitad sean elegidos por los jueces. Año 2019. La sentencia 459-2019 del Tribunal Supremo condena a Oriol Junqueras y otros autores del autogolpe del proceso como autores de un delito de sedición en concurso con un delito de malversación. Año 2019. En todo el año, PSOE y PP no logran alcanzar un acuerdo para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Seguimos en el mismo año. El informe de cumplimiento del Greco del Consejo de Europa vuelve a exigir a España que modifique el sistema de elección para que al menos la mitad sean elegidos por los jueces. Año 2020. PSOE y PP siguen sin alcanzar un acuerdo para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Año 2020. Un año más, el informe de cumplimiento del Greco del Consejo de Europa vuelve a exigir a España que modifique el sistema de elección para que al menos la mitad sean elegidos por los jueces. Año 2021. PSOE y PP siguen sin alcanzar un acuerdo para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Seguimos en 2021. Inasequible el desaliento, el Consejo de Europa vuelve a exigir a España que modifique el sistema de elección para que al menos la mitad sean elegidos por los jueces. ¿Vale? Tanto que nos queremos homologar con Europa, Europa quiere hacer no sé qué, homologuémonos con Europa, ¿sabes? Si para algo tiene que ir con Europa, que en Europa son progres, pero al menos son demócratas, no como los sanchistas. Joder. Año 2022. El PP abandona la negociación y bloquea definitivamente cualquier acuerdo para repartirse con el PSOE los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Seguimos en 2022. El gobierno PSOE-Podemos anuncia un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña para beneficiar a los condenados del proceso derogando la sedición y rebajando la pena de la malversación. El Consejo General del Poder Judicial no alcanza la preceptiva mayoría de 3/5 para designar a los 2 vocales del TC que le corresponde renovar. El Gobierno se queda sin designar a los 2 que le corresponden porque es preceptivo hacerlo a la vez que el Consejo General del Poder Judicial. Diciembre de 2022. Bueno, aquí hay que decir, antes de seguir, que ahora mismo el Tribunal Constitucional tiene 6 magistrados digamos, de derechas y 5 de izquierdas. Le falta uno de izquierdas y además hay otros 2 magistrados cuyo mandato ha caducado y que no se van de allí. Porque claro, si se van, descabezan al TC. ¿Vale? Y entonces, una de lo que hacen para forzar los renombramientos es que no se va un magistrado hasta que entre otro. ¿Vale? Porque si no, nos quedamos sin magistrados en el TC y eso es malo. Diciembre de 2022. El gobierno del PSOE aprueba la ley que reforma la sedición y malversación, pero hace varias trampas. Primera trampa. Tramita la reforma como proposición de ley en lugar de proyecto de ley, para evitar el debate y los informes preceptivos, reformando la ley orgánica como es el Código Penal en una semana. ¿Vale? En los informes preceptivos, pues por ejemplo, están, como una vez habéis oído por aquí, pues el informe del Consejo General del Poder Judicial, que siempre lo comentamos mucho cuando hablamos de estas leyes, que es lo que dice el Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? Por ejemplo, ese tipo de informes. Segunda trampa, incluye 2 enmiendas que no tienen nada que ver con el Código Penal, lo que hizo el PP en 2003 y declaró inconstitucional el TC en 2011, ver tuit 9 del hilo. Las enmiendas ilícitamente introducidas reformaban la ley orgánica del Poder Judicial para desbloquear la elección por el Consejo General del Poder Judicial de sus 2 magistrados del TC al permitir hacerlo por mayoría simple y sin consenso. Diputados del PP presentan un recurso de amparo porque las enmiendas no tienen nada que ver con lo que la ley se tramitaba, piden como medida cautelar que se suspenda la tramitación.
El TC, en aplicación del artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, convoca un pleno para valorar la medida cautelar. Por mera casualidad, no piensen mal, los magistrados propuestos por el PP se muestran a favor y los propuestos por el PSOE se muestran en contra. La polarización, el sectarismo y los malos modos en los órganos constitucionales se vuelven insoportables. Moraleja, por algo el Consejo de Europa exige que al menos la mitad de los vocales del Consejo General de Poder Judicial los elijan los jueces y no los partidos. El problema es que nos hubiéramos evitado de haber hecho caso a Europa. ¿Vale? Bueno, básicamente es eso. ¿Vale? Los magistrados propuestos por el PP son 6 y los propuestos por el PSOE son 5. ¿Vale? En un principio, en teoría, van a parar esas enmiendas. ¿Vale? ¿Cómo se articulan el recurso de amparo que se ha presentado? Bueno. Entonces nos venimos aquí. Esta es la ley orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Vale? Ley orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Vale? Y en su artículo 42 dice bueno, de la procedencia e interpretación del recurso de amparo constitucional, y dice que se puede recurrir. Dice, las decisiones o actos sin valor de ley emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de sus órganos que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional podrán ser recurridos dentro del plazo de 3 meses desde que con las normas internas de las cámaras o asambleas sean firmes. Ok. ¿Y cuáles son los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional? Vale, pues estos están por aquí arriba. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional en los casos y formas que la ley establece. ¿Vale? Los artículos del 14 al 29. Estupendo. También igual protección para el artículo 30. Vale, pues venimos a la Constitución. ¿Y cuál es el artículo que nos concierne? Bueno, pues el artículo que nos concierne es este. El artículo 23. Que dice, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Vale. Entonces, los ciudadanos tienen derecho a participar, digamos, en este caso, a través de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas. Entonces, los representantes elegidos por el pueblo tienen derecho a participar en los asuntos públicos. ¿Vale? Entonces, si tú quieres colar una reforma, ¿vale?, de una ley orgánica, ¿vale?, y encima algo tan gordo como la reforma de cómo se eligen los jueces del Tribunal Constitucional, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, ¿vale?, lógicamente tienes que hacerlo por la vía parlamentaria oportuna. ¿Por qué? Porque los representantes elegidos por el pueblo tienen derecho a participar de las modificaciones que sea, bueno, de este tipo de cosas. De los asuntos públicos, entre ellos de este tipo de reformas, ¿vale? Si tú estás haciendo, digamos, estás haciendo este cambio, lo que implicaría saltarse el correspondiente debate público, el correspondiente proceso legislativo, ¿vale? Pues entonces estás impidiendo a los representantes del pueblo el participar de este debate público, de este asunto, ¿vale? Y eso vulnera los derechos fundamentales de las personas. Básicamente del poder soberano de España, que se supone que es el pueblo español, ¿vale? Y eso es así porque la Constitución se declara al principio, ¿vale? La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, ¿vale? Entonces, todas esas tonterías que dicen de que, bueno, que se está inmiscuyendo en la sede del poder soberano, de la soberanía nacional, no. La sede de la soberanía nacional no es el Congreso de los Diputados, ¿vale? La soberanía procede del pueblo español. De ahí viene la soberanía. El Congreso es un poder constituido, no constituyente. No es sede de la soberanía de nada, ¿vale? Entonces, y el Tribunal Constitucional, ¿vale?, dice que se están saltando la Constitución, se están saltando la Constitución y punto. Y ya está. O sea, ahí no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, esto no es tampoco ninguna ¿cómo se dice? Intervención del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo, porque el Tribunal Constitucional no es el Poder Judicial, ¿vale? El Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional
es un órgano constitucional, ¿vale? Que está formado por 12 magistrados que pueden ser jueces o juristas de renombrado prestigio, ¿vale? Pero el órgano en sí mismo no pertenece al Poder Judicial. Esto no es el Poder Judicial metiéndose en el Poder Legislativo, ¿vale? Esto es un órgano constitucional del Estado haciendo lo que tiene que hacer. Haciendo lo que tiene que hacer, ¿vale? Y el hecho de que se puedan mirar, o sea, repasar, o sea, lo que el Poder Legislativo está haciendo, lo que otro órgano está haciendo, esto no es un atentado contra la democracia. Esto es en lo que consiste la democracia, en el que haya un equilibrio de poderes y que si un poder se está sobrepasando, se está saliendo de los límites constitucionales, existan contrapesos que puedan ponerle freno. O sea, quiero decir, esto es un ejemplo de democracia, no un ejemplo de golpismo. El ejemplo de golpismo es lo que está haciendo el PSOE, ¿vale? Ya han salido a pronunciarse incluso diputados del PSOE en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez, porque es una barbaridad, ¿vale? Y vamos a esperar que con el precedente de que en su día, cuando el PP también se extralimitó y también, o sea, que aquí, quiero decir, aquí todos han intentado reformas importantes por la puerta de atrás, que no se diga. ¿Vale? Ya sentó ese precedente, el Tribunal Constitucional apruebe las medidas cautelares y falle en contra del PSOE, ¿vale? Que ya, digamos, o sea, yo creo que este gobierno, o sea, está juntando la mayor cantidad de inconstitucionalidades todas juntas, ¿vale? O sea, entre los estados de alarma. Los estados de alarma. Y ahora esto, o sea, el circo el circo es la leche. Madre mía. Y sabes, si lo. ¿Sabes? Lo que fastidia además es que están intentando venderlo como una injerencia Injerencia, no me sale la palabra. Injerencia del Poder Judicial. Y francamente, entre esto y ahí del solo sí es sí, o sea, están realizando un ataque frontal al Poder Judicial brutal. Pero, pero brutal. No sé, a ver no sé, a ver si ya por fin se van del puto gobierno y, y no sé, y luego luego no sé, supongo que subirá el PP y al menos, a ver si el PP al menos tiene la delicadeza de hacerle caso a Europa, ¿vale? Que es que tienen la excusa de decir, bueno, que es que nos obliga a Europa, nosotros no queríamos, pero nos obliga a Europa, ¿sabes? Y este tipo de mierdas dejan de pasar. Es que si no es cuestión de tiempo. Es que si no es cuestión de tiempo que se carguen el Poder Judicial y con ello el único contrapeso gordo que queda en este país para que no nos transformemos en una Venezuela 2.0 o peor, o en Argentina o alguna cosa así. Bueno, en Argentina ya vamos de camino.